Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bienvenidos amigos y amigas a su programa semanal Testigo Fiel y Verdadero. Hoy vamos a estudiar 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Pero antes, permítame que oremos. Querido Padre, con tu Espíritu Santo, guíanos al estudiar tu palabra, a fin de entenderla, comprenderla y danos fuerzas para vivir de toda palabra que sale de tus labios. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu, dice Pablo, dice claramente. Queridos amigos, el Espíritu Santo es parte del trío celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una persona, como lo es el Padre y como lo es Jesús. Los santos hombres, dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló antes por boca de David. Se le menciona como Dios. Pues la Escritura dice, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que habló por boca de sus santos profetas. Y la Biblia nos dice en Hechos 5, 3, versos 4 y 9, no has mentido. Cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a los apóstoles, a Pedro, Pedro les dice, no has mentido a los hombres, Ananías, sino has mentido a Dios. El Espíritu Santo, amigos, puede ser resistido. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Un ángel dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Y ahora noten, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El Espíritu Santo, al igual que el ángel, habla. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. No dijo un ángel, dijo el Espíritu. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron y fueron navegando a otra parte donde el Espíritu les envió. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo Santiago a la junta de apóstoles y ancianos. Le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mirad por vosotros, dice Pablo, a la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto dice el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Queridos amigos, el Espíritu habla y el Espíritu quiere que entendamos claramente que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Yo lo había predicho el apóstol Pablo, que después de su partida, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Habría una apostasía y el Espíritu Santo nos señala que iban a surgir espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, insensibles a la fe y al amor, esto les ocasionaría que naufragaran en la fe y se convirtieran en propagadores, es decir, en medios de los demonios que iban a tratar de enseñar doctrinas falsas, doctrinas llamadas de demonios. ¿Cómo cuáles? Pues la palabra de Dios dice, prohibirán, verso 3 de 1 Timoteo 4, prohibirán casarse. Jesús nunca estuvo en contra del matrimonio. Es más, cuando les señalaron por qué Moisés nos permite divorciarnos, Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Estaba tratando de hacer que las personas volvieran al principio. Pablo nos dice en 1 Corintios 7, del 1 hasta el final del capítulo 7, lo voy a resumir. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese era el ideal que Pablo quería ver en los hombres, que se dedicaran de lleno al Evangelio. Pero reconoce que cada uno tiene su propio don de Dios. Él decía a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero era un hombre que sentía que si una persona no tenía el don que él tenía de continencia, mejor era que se casara, porque iba a estar andando por la vida sin casarse y estar quemándose. Si te casas, dice Pablo, no pecas. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar, pero no pecamos por casarnos. De hecho, a las viudas jóvenes, Pablo en 1 Timoteo 5:14 le recomienda que las viudas jóvenes se casen. Pablo anima a los matrimonios a amarse y a respetarse. Así lo enseña en Efesios 5, 21 al 33. Y Pedro nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Había personas que llevaron el pensamiento de Jesús y los apóstoles en cuanto al matrimonio a extremos, llegando al punto de prohibir casarse. Esto era ir en contra de la palabra. Entre ellos se encontraban un grupo llamado gnósticos, quienes trataban de introducir en el cristianismo conceptos y filosofía griegas. Ellos decían que la materia es mala y que el cuerpo es malo. Y siendo materia, tenía que tener sus pasiones reprimidas y denegadas. ¿Por qué? Porque era malo. El matrimonio para ellos llegaba a ser una concesión a los deseos de la carne
y por consiguiente era malo. Estos conceptos paganos fueron perpetuados por el monasticismo, gente que se apartaba a los monasterios y no quería saber nada con el matrimonio, tanto de hombres como de mujeres, los conventos y los monasterios. En el Edén, queridos amigos, el matrimonio fue bendecido, no solo para engendrar hijos e hijas, sino también para ser ayuda idónea el uno para con el otro y ser una sola carne, tener relaciones. Amigos, cuánto sufrimiento, cuánta tristeza, cuánta soledad y cuánto pecado ha ocasionado a personas por la oposición, la mala enseñanza a que hombres y mujeres que querían servir a Dios de todo corazón no se casaran. Y fíjese, lamentablemente, en el Concilio de Trento, sesión 24, en noviembre 2 de 1563, el canon 10 sobre el sacramento del matrimonio dice lo siguiente, se lo voy a leer. Si alguien dice que el estado matrimonial es superior al estado de virginidad o celibato y que no es más bendecido permanecer en virginidad o celibato que el estar unido en matrimonio, sea el tal anatema. Verdaderamente esa decisión que tomaron en el Concilio de Trento, a la luz de las Escrituras, era extrema, sin base bíblica. Era parte de las doctrinas que los demonios estaban tratando e introdujeron con el propósito de no vernos felices y de conducirnos a la tristeza, a la soledad, echando la culpa a Dios, el cual, según ellos, nos obliga a vivir vidas no satisfactorias y no desea que Dios sea reconocido como alguien que verdaderamente quiere nuestra felicidad, quiere vernos y que nos sintamos realizados. Amigos, ustedes y amigas, ustedes saben cuántos pecados se han cometido de corrupción entre sacerdotes y monjas, entre sacerdotes y niños, entre sacerdotes con otros sacerdotes. Todas estas cosas han ocurrido. Era el plan de Satanás que nosotros no pudiéramos vivir felices y que tuviésemos que desahogarnos de una manera contraria al plan divino. Esas son doctrinas de demonios, hermanos, lamentablemente. Pero dice la palabra de Dios que prohibirían casarse, pero no solo allí. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, queridos hermanos, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios lo creó para nuestro deleite, para que seamos personas verdaderamente felices. Pero el plan del demonio, de los demonios,
es que vivamos vidas infelices, que suframos, que estemos enfermos y que luego achaquemos a Dios como que Él es el culpable de ello y que Dios así lo quiso. La palabra de Dios nos dice que produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y es que los buenos alimentos que Dios nos dio para comer, como los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas como las nueces, las almendras, los piñones, constituyen el alimento escogido para nosotros, para el Creador, preparado del modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Estoy leyendo el del libro el régimen alimenticio. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado, teniendo en cuenta la estación del año, el clima en que vivimos y nuestra ocupación. Lo puede leer también en Ministerio de Curación, página 228. Estos alimentos mencionados por la palabra de Dios que acabo de leer, de Génesis 1, 12 y verso 29, son alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero las influencias satánicas a través del ascetismo que ya se introducían en el cristianismo pensaban que la prohibición total de ciertos alimentos era algo espiritualmente deseable. O sea, que para ser un buen cristiano tenían que desechar ciertos alimentos en ciertos momentos, en ciertas fiestas religiosas. Y todavía eso se enseña en los círculos católicos, hermanos. Como el no comer carne en la Cuaresma, para beneficio de aquellos que creen que podemos comer lo que queramos, cuando queramos. Veamos un poco de la historia acerca de los alimentos en la Biblia, la historia de Israel. Dios había dado instrucción a Noé y a su familia en cuanto a qué comer. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 3 al 6. La recomendación fue específica: no comer la sangre. Y más tarde diría al pueblo de Israel: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis.
Ahora este mandamiento es aplicable a nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, amigos, Dios desea vernos felices, libres de enfermedad, que no gastemos el dinero en doctores y medicinas, que recurramos a los productos naturales y que usemos las medicinas de una forma prudente. El apóstol Juan dice: amigo, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Además, les quiero decir que es una señal de obediencia de nuestra parte a Dios, porque el Señor nos dice en su palabra que no solo a una parte, la parte que a ti te gusta está inspirada para que tú la practiques. No, la Biblia dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquellos que dicen esta escritura sí y esta escritura no, presten atención a lo que Jesús dice en Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada, porque todas las cosas que se escribieron para tu y para mi enseñanza se escribieron. Y Jesús dice: santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Juan 17:17. No penséis que he venido para quebrantar la ley o los profetas. No he venido para eso, he venido para cumplir. Y cualquiera que quebranta la palabra, una jota o una tilde de ella, es decir, los rasgos más pequeños de la escritura hebrea, será tenido en poco. Mas cualquiera que los guarda y así los enseña, será tenido en grande. Los israelitas, amigos, habían estado por bastantes años, unos 215 años en Egipto, y habían sido corrompidos, y su alimentación era básicamente el plato fuerte, la carne. También comían, por supuesto, frutas y verduras. Nos dice el libro de Éxodo 16:3 y Números 11:4-5. Ellos no querían seguir las instrucciones de Dios, quien quería hacerles volver a la dieta original, la dieta que nos menciona en el capítulo 1 de Génesis, verso 11, verso 12 y el verso 29. Así que, ante la terquedad del pueblo, Dios les permitió el consumo de la carne. Lo dice en Deuteronomio 12:15. Con el señalamiento muy concreto y específico de no comer sangre ni ninguna grasa. Y hoy en día, lamentablemente, la carne que se vende en la carnicería tiene sangre, y la carne que se asa con sangre, y la carne que se come con grasa es lo que da ese olor especial que atrae a todos. Pero qué daño hace la grasa, hermanos. Todas nuestras arterias, nuestras venas, nuestro sistema corporal nos hace un daño tremendo. Quizá no les guste esto, escucharlo a los taqueros, pero es la realidad, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios quería volverles a la dieta original,
Hubo israelitas que eran vegetarianos, hermanos, como Daniel, sus 3 compañeros, Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista, un prototipo del Elías que había de venir, era él el Elías que había de venir, nos reprende con su alimentación vegetariana y con su estilo de vestirse tan sencillo. Jesús era vegetariano. Usted me dirá, bueno, ¿no comían carne en la Pascua? Sí comían, pero la comían sin sangre, sin grasa, y la comían no en cantidades grandes, porque era un símbolo de la fe en el Cordero, que era Jesús mismo. Dios quería enseñarles qué alimentación era la mejor para ellos, puesto que estaban corrompidos. Por lo menos Dios quería evitarles que sufriesen más. Lo mismo que a nosotros, y nos enseña qué alimentos no comer y por qué no comerlos, y que nos dañarán mucho si nosotros los comemos. Encontramos en el libro de Levítico, y uno dice, bueno, eso era para los israelitas. No, hermano, eso era bueno para ti, para mí, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y la escritura no se debe quebrantar. En el libro de Levítico he subrayado algunos puntos que creo que son importantes, pero usted lo puede leer todo, Levítico 11. Estos son los alimentos que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. El que tiene pezuña, hendida y que rumia, las 2 cosas tenían que tener, no una sí y otra no, las 2. Así tenemos que el camello rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmunda. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Como el diablo ha metido el cerdo por todos los rincones, por todo ello. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aleta y escamas, noten bien, aletas y escamas, en las aguas del mar y en los ríos, estos sí comeréis. Pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Esos alimentos no los debemos comer nosotros, como el camarón, por ejemplo, la langosta de mar. Nosotros no debemos comer esos alimentos. Son alimentos, son animales carroñeros del mar. Tendréis en abominación su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Bueno, uno dice, bueno, si voy a la pescadería, le tengo que preguntar al pescadero si esto se puede comer o no. No, simplemente te tienes que informar con él. Supongo que él sabrá, pero si no sabe, asegúrate tú. Hoy tienes el teléfono, el Google, y él te va a decir. Amigos, si tú para tu carro preguntas cuál es el aceite mejor, el ingrediente mejor para el motor, para la pieza mejor para tus frenos, etc., ¿que acaso tú no vales más que un carro? ¿Por qué dejarte como si fueras sin valor alguno y comer la carroña, comer la basura?
y contaminarte. Así lo mismo las aves rapiñas, como el águila, como el avestruz, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Estos no son alimentos para nosotros. Algunos dicen, bueno, algunos los comen y les va bien, tienen vitaminas. Claro que tienen vitaminas. La rata también tiene vitaminas. Pero Dios quiere que no nos contaminemos. Dios quiere que tengamos salud. Es que, amigos, lo que a veces nosotros no entendemos es que hay una conexión entre Dios y nosotros a través de la mente. Pero cuando tú metes alimentos inmundos, cuando tú metes aves inmundas, cuando tú metes peces, mariscos, etcétera, que es inmundo, la conexión entre Dios y el hombre se entorpece. No podemos percibir claramente la voz de Dios. Nos estamos haciendo daño. La palabra de Dios nos dice además que todo insecto alado que tuviese 4 patas, tenemos que tenerla en abominación. Pero todo insecto alado que anda sobre 4 patas y que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ellos. La langosta, como Juan el Bautista comía langosta, no de mar, sino insecto, según su especie. El langostín según su especie, el argol según su especie, y el ágave según su especie. Y todo insecto alado que tenga 4 patas, tendréis en abominación. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no comeréis. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová, que os santifico. Seréis santos como yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El apóstol Pedro, es interesante esto porque a veces hay personas que mencionan equivocadamente el capítulo 10 de los Hechos. Pedro tuvo una visión. Fue arriba a orar a la azotea mientras le preparaban comida y tuvo una visión. En esa visión 3 veces se le mostró un lienzo y le decía la visión: Pedro, levántate, mata y come. Él tenía mucha hambre. Pedro dijo las 3 veces: no, Señor, yo nunca he comido alimentos que eran inmundos. Pedro estaba pensando qué querría decir el Señor con esa visión. Con esa visión le estaba enseñando y el Espíritu Santo le dijo: no llames inmundos a aquellos a quien yo he lavado por la sangre de Cristo y que tenían acceso a la gracia como Pedro y los apóstoles la tenían. Queridos amigos, esa es la única lección.
no se trata de levántate, mata y come, no, no, no. Se trata de que tú entiendas y que Pedro entendiera, porque inmediatamente le dice el Espíritu Santo a Pedro, ahí a la puerta han llegado 3 señores que yo los he enviado. ¿Quiénes eran estos señores? Eran amigos de Cornelio, el centurión, que había tenido una visión y que le dijo un ángel, Cornelio, manda a buscar a Pedro, que habita en cierto lugar, para que venga y te hable de la palabra. Y entonces Pedro se dio cuenta que la visión tenía por objeto no que comiera lo que quisiera, aunque tuviese hambre, sino de que no tratara a los gentiles como inmundos, porque así los judíos trataban a los gentiles. Ahora bien, hay otro punto, hermanos. Pablo dice, por la palabra y por la oración es santificado. En lo que estamos leyendo de 1 de Corintios capítulo 4. Es decir, tiene que haber una armonía entre la oración y la palabra para que los alimentos sean verdaderamente santificados. Si usted come algo que Dios dice ser inmundo, y Dios le dice, como nos dice aquí, no lo comas, y está escrito para que no lo comas, pero usted ora por los alimentos, oirá Dios su oración y bendecirá sus camarones, sus mariscos, su puerco, sus animales inmundos, los bendecirá por el hecho que usted ha orado. No hay una armonía entre la palabra y la oración. Creo, amigos, que eso se llama presunción de parte de cualquiera de nosotros. Le puedo decir con seguridad que Dios no lo escucha a usted. Dios lo puede tolerar a usted en su ignorancia, pero no le escucha ni bendice esos alimentos. Es más, usted se asusta por lo que le digo. Lea Jeremías 7, del 13 al 16. Léalo. Y se dará cuenta que el Señor le dice a Jeremías, ¿sabes qué? No ores por este pueblo. Estaba desobedeciendo la ley de Dios. Y el Señor le dice a Jeremías, no ores porque no te voy a escuchar. Fíjese usted, en el capítulo 64 del libro de Isaías, permítame que comparte con usted este pasaje. El verso 2 en adelante. Extendid, dice así la palabra de Dios, Jeremías 65, disculpen, verso 2. Jeremías 65, 2 en adelante. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Cómo lo llama Dios? Pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. ¿Por qué lo hacen? Comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Cómo llama Dios a estas personas? Pueblo rebelde. Amigos, uno debe reconocer, como yo he quebrantado la ley de Dios, lo que Él me enseñaba, yo no sabía nada de estas cosas. Hay personas que no saben nada, por diversas razones
Y el Señor les dice por medio de Pablo en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que es Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Querido hermano y amigo y amiga, tú vas a ser juzgado por lo que tú comas. Y para prepararte para la segunda venida de Jesús, tienes que poner tu gusto, tu estómago, en armonía con la palabra de Dios. Si no, no serás salvado. Si tú, teniendo la oportunidad, no quieres prestar atención y sigues yendo al templo, dándote golpes de pecho y desobedeces la palabra de Dios, tú no serás salvado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero hay personas que ignorantemente comen, beben de una forma ignorante. Dios tiene misericordia de ellos y les da oportunidad para que escuchen. Pero si deciden hacer caso omiso a lo que Dios dice, esas personas se están condenando a sí mismos. Y como dijo Jesús, por la palabra, por mi palabra, serán juzgados. Mi palabra. Hay un punto importante que muchas personas tratan de disculparse. Se encuentra en Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios en lo siguiente. Primera de Corintios 10, 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería podéis comer sin preguntar por motivos de conciencia. Pero el asunto a tratar en estos textos no es la dieta alimenticia o alimentaria. El asunto es el comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. Si se debía comer o no. No trata otra cuestión. Así lo dice en Romanos capítulo 14. Así lo dice en Primera de Corintios 8 del 1 al 13. Así lo dice en Primera de Corintios 14, 27 al 33. Y así lo dice en Colosenses 2, 18. Todos los judíos sabían y había sido expresado por el concilio de Jerusalén que se abstuvieran de ahogado y de sangre. No debían comer esas cosas. Y todos los instruidos, los prosélitos judíos, es decir, que eran griegos y se convertían al cristianismo, al judaísmo, después que escucharon la palabra acerca de Jesús, ellos ya tenían una base de alimentación donde la sangre y la grasa no la consumían, pero había otros que venían del Imperio Romano y de otros lugares que no eran ni judíos ni prosélitos, pero que aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Ellos no sabían nada. A ellos se les instruía con la palabra, hermanos. La palabra era la que los instruía. Por eso el apóstol Pablo dice que estas personas que dicen que no hay que comer es un obstáculo para los que han conocido la verdad. Lo que no hay que comer
son los alimentos inmundos, pero no la cuestión de la carne. No era el punto a tratarse la carne de por sí. El punto era tratarse de la carne ofrecida a los dioses. Eso era el punto que había que entender. Ojalá me entiendan. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues estoy abierto para escucharles y podemos compartir los pensamientos, aunque la Biblia se expresa a sí misma. Amigos, Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran. Tengo una pregunta. ¿Sus oraciones y pedidos a Dios por permanecer en el huerto del Edén tuvieron contestación de parte de Dios? Dios los perdonó, pero fueron ¿qué? Expulsados. Así Dios me perdona y te perdona a ti. Si de verdad me arrepiento y de verdad te arrepientes y dejamos de consumir los malos alimentos, pero la enfermedad y el sufrimiento innecesario, que es la razón por la cual Dios nos dice que no comamos los alimentos inmundos, tendremos que enfrentarlos. Es una manera de ayudarnos, es una manera de expresar: amigo, nos dice el Señor, yo te amo, he dado un precio enorme por ti, yo sé que has hecho mal, yo te perdono, pero vas a recordarlo por toda la vida. Pero yo estaré contigo, como la persona que por tomar licor, por tomar drogas se ha dañado. Dios la perdona, claro que la perdona, pero esa persona va a sentir su incapacidad, que Él mismo la procuró por un estilo de vida malo. Y así nosotros podremos pasar por dolores de estómago, por esto, por lo otro, que si hay tiempo, el Señor nos va a ayudar a remediarlos y vivir una vida diferente. Por eso es que Satanás desea que nosotros nos dañemos para luego poner en nuestros labios las palabras: lo quiso Dios. Cuando uno muere, decimos: lo quiso Dios. Dios no lo quiere, hermano. Dios no quiere que tú sufras. El que quiere que sufras es el demonio, y luego te hace ver que Dios es el causante. No es Dios el causante, el diablo es el causante con sus malos ángeles. Y él trabaja a través, como nos dice aquí, algunos apostatan de la fe escuchando a espíritus engañadores que propagan ¿qué? Doctrinas de demonios. Lamentablemente les debo decir con pena, pero la verdad. La Iglesia Católica permite comer lo que usted guste. Y como una ofrenda de sacrificio anual, le dice: mira, una vez al año deja de comer carne por un periodo llamado Cuaresma. Pero fíjense el error tan grande que propaga. Pero le invita a comer mariscos y peces que la palabra de Dios condena, como nos ha enseñado el libro de Levítico 11. Estos son propagadores de mentira, doctrinas de demonios. El mundo evangélico y protestante que cree en la Biblia llama a Dios: come lo que se les antoja. Tanto pastores como miembros, al igual que la Iglesia Católica Romana. Lo mismo. La palabra de Dios
no la honran para nada. Bien dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y dice Jesús más, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero oiga, Señor, mi papá, mi mamá, mi abuelo vivió 100 años. Bueno, ¿y qué tiene que ver que haya vivido 100 años? Ha vivido 100 años en desobediencia. Dios le perdonará si se arrepiente. Pero estaba fuerte. Podría haber estado mejor si hubiese obedecido a Dios. Amigos, algunos dicen pestes de la Iglesia Católica, pero en la práctica siguen los mandamientos de Roma y no los de la palabra de Dios. Si tanto católicos como evangélicos, como testigos de Jehová, como adventistas, como la luz del mundo, como pentecostales, como apostólicos, etcétera, etcétera, buscaran agradar a Dios, entonces podrían decir, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, usted ahora piensa, hermano, piense, la palabra de Dios le permite comer lo que a usted se le antoja, no porque Dios me quiera ver a mí frustrado, porque no puedo comer el camarón, o porque no puedo comer un pescado que me gusta, que me hace daño, y porque los chinos lo preparan también. Tiburón, por ejemplo. ¿Puedo yo llegar al restaurante chino? No le digo que no vaya, hermano. No le digo, no estoy diciendo eso. Pero ¿puedo yo ponerme allí en la mesa cuando me traen la comida para mi esposa, para mis hijos, y decir, Señor, te doy gracias por esta comida tan rica? Amén. Y el padre dice a los hijos, coman hijos, coman, que está bien bueno. Coman la carne esta. Coman este animalito, el puerco, qué rico sabe. ¿Hay armonía entre la palabra de Dios y la oración? Debe ser santificado por la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4, 5. Dios desea santificarnos, es decir, hacernos personas diferentes, que demos un buen testimonio, con una buena salud. Hermano, la gente va a preguntar, oye, ¿cómo te cuidas tú? ¿Qué haces tú? Pues mira, yo cometí muchos errores en la vida, pero he aprendido esto de la palabra de Dios. Ahora me alimento diferente. Como más verduras, como nueces, almendras, como frijoles, como arroz integral, como fruta. Y vieras qué bien me siento, ahora no me duele la panza. ¿Te acuerdas el panzón que tenía yo? Fíjate ahora cómo estoy. Ah, caray, sí que ha bajado la panza. Ah, es que Dios quiere vernos felices. El diablo quiere vernos asquerosos, repugnantes, quiere vernos con dolores, quiere que estemos en la línea de los doctores, tomando todo tipo de medicamento. Hermanos, y tanto que trabajas, ¿para quién trabajas tú? Para tu enfermedad. El diablo es lo que quiere, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amigos, sin santidad nadie verá a Dios. Y además, les quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Ni nada inmundo, ni abominable entrará en el cielo.
No es que usted deje el camarón allí en la puerta del cielo y usted entre, el camarón se queda allí. No, porque sigue diciendo la palabra. Los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Son las personas, según lo que hemos leído, en lo que nos estamos concentrando hoy, son las personas que comen alimentos abominables. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El Señor nos dice que no nos contaminemos y que seamos santos como Él es santo. ¿Cuál será nuestra respuesta? Si decidiste no casarte para servir al Señor, felicidades. Si decidiste casarte, deseo que tu hogar sea muy feliz, como deseo para mi hogar. Si decides ser obediente al Señor en la comida, deseo que tengas buena cocinera o que tú seas buen cocinero, que respetes la palabra y ores mucho, porque no es fácil el poner el gusto en armonía con la palabra. Pero el Señor nos quiere ayudar. El Señor nos ayude a todos. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, tú me conoces muy bien y sabes que ha habido momentos donde yo no he sido consecuente con tu palabra. Gracias porque me has perdonado y gracias porque me estás ayudando. Así deseo que ayudes a mis hermanos también y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, de tus buenos ángeles y por la gracia de Jesús, seamos vencedores. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana en su programa Fiel y Verdadero. Invite a su amigo, a su amiga, véanlo, discutan juntos y si en algo les puedo ayudar, no olviden enviar su comentario. Hasta la próxima semana.